Bueno chicos, entonces aquí ya estamos. Este es nuestro último video. Hemos llegado al paso final. Aquí está mi perrito. Mira, mira, Paris, mira, mira aquí, mira aquí, mira, mira. No, no sé. ¡Ah! Miren ese bebé, mira, ese es mi chiquitín. Él siempre me acompaña aquí a hacer los videos. Ese es mi bebé. Bueno, les decía que finalmente hemos llegado a la parte final, a ver la decoración del vestido. Yo como ya me adelanté, como saben, pues me adelanté un poco para no quitarles mucho tiempo. Pero entonces vamos a ver unos detalles y vamos a terminar de decorarlos juntos. Ok, bueno, entonces aquí ya está. Yo ahorita voy a tomar la cámara y voy a hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver los detalles, ¿no? Por ahora vamos a hacerlo así para yo poder seguir trabajando en el vestido porque no está terminado. Ok, bueno, entonces como primera medida, el vestido, yo les dije que no iba a llevar forro porque iba a ir cosido alrededor de la cintura, iba a ir, estamos usando la crenalina como haciendo las veces de forro, porque entonces aquí está la falda, aquí en medio están las golas de la crenalina y aquí la crenalina, tienen que ver el tutorial de cómo hacerla. Esta es la que está haciendo las veces de forro, que es la que está como tocando la piel, ¿no? Entonces esa es la que le está limpiando el vestido. Ok, entonces así quedaría. Yo lo cosí en la cintura, la costura la cosí al contorno, entonces limpié el vestido con la crenalina, por eso no tuvimos que cortar una falda extra para el forro. Entonces, bueno, aquí tenemos las dos telas que yo ya les expliqué cómo coserlas. Le cosimos el mujer adentro, ok, y aquí está la otra. Esta tela, si yo la hubiera podido cortar completa porque mi molde es pequeño y a mí me hubiera dado el ancho de la tela para cortar la rotonda completa, pero la corté partida porque me imaginé que de pronto ustedes van a tener que cortar la partida. Entonces en ese caso tenemos que coser esta costura. No recuerdo si les expliqué en el tutorial de cuando la estaba cosiendo. Esta costura tiene que ir cosido con un hilo de seda, un hilo muy delicado para que la costura no se note tanto, y ya después tenemos que pasar pues a cubrirla un poco para que no se vea mal, ¿no? Si ya pudiéramos cortar la rotonda completa sin esa costura, pues sería mucho mejor, no tendríamos ese problema, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí en la parte de atrás ya empecé a colocar algunas decoraciones, como más o menos ven en el vestido, perdón, en la foto. Disculpen que le di la espalda, pero no tengo opción. Entonces bueno, les coloqué algunas aplicaciones. Las aplicaciones se las estoy poniendo con alfileres para después coserlas. Como yo les decía anteriormente, esta falda debemos ponerla sobre una mesa grande si tenemos, y si no sobre el piso, no importa, sobre el piso, y tratar de decorarla ahí, colocar las aplicaciones con alfileres, como vemos o como creemos que va quedando, como queremos que vaya quedando. Le vamos colocando las aplicaciones y las vamos corriendo, vamos haciendo una mitad. Primero la ponemos sobre el piso y hacemos de la mitad de adelante, puede ser hacia atrás, decoramos toda la mitad, y después cuando estamos contentos con el resultado, cuando vemos que nos queda, cuando miramos que tenemos suficientes aplicaciones para el otro lado, entonces pasamos a copiar, hacer lo mismo en el otro lado. Y de ahí vamos a la máquina a hacerle zigzag, eso lo pegamos con zigzag. Porque no, yo ya les había explicado esto no podemos hacerlo como yo lo estoy haciendo, que lo dejé para el final. No, para el final es el cuerpecito, para el final son los detalles. Si nos hizo falta una aquí, vamos a arreglarla, en fin. Es más, para el final es si llega a pasar algo, algún huequito, alguna cosa, porque pasa, a veces pasa. Entonces ya le adicionamos una aplicación, algo, y al otro lado lo mismo para que no se note que estamos arreglando algo que se nos dañó. Hay que aprender a improvisar, y lo importante es que el vestido salga muy bien, y cosas pueden pasar. Entonces, bueno, como les digo, esto lo hacemos, y ya después cuando la falda ya está lista, ya le hemos hecho zigzag, ya la hemos planchado, ya está perfecta, ahí sí llegamos y la montamos en el vestido y terminamos el vestido, ¿ok?
Entonces yo por ahora lo estoy haciendo con alfileres porque estaba mirando a ver cómo acomodarlas. A veces me parece que queda bien, a veces no me gusta. Entonces, bueno, aquí no estoy copiando tan exacto el modelo de la foto porque no hay la necesidad. Y aquí podemos entrar a cambiar lo que no nos guste, ¿verdad? Ahora, este modelo, este vestido, en cuanto a la hechura del molde, a la construcción, al ensamble, podemos hacer muchas cosas. Ya podemos entrar después a jugar con otros vestidos. Es más, miren, yo por ejemplo tengo este vestido ya hecho, digamos que no le tengo aplicaciones, solamente el vestido hecho. Yo podría llegar a hacer una falda, por ejemplo, una falda así, solamente en lace, llamo yo, ¿no? Imagínense. También se pueden hacer muchas cosas ya después de que hemos hecho el molde, ya después de que hemos hecho el vestido, ya podemos cambiarlo para muchos otros modelos. ¿Ok? Entonces, bueno, la manguita yo la hice así. Como se dan cuenta, estas aplicaciones y las aplicaciones de la manga parece que estuvieran en el aire porque no se ve ninguna tela. Aquí me salí un poco porque en la foto se puede ver que se sale un poco de la parte que va forrada, se sale un poco. Yo les recomiendo aquí a los costados no coloquemos aplicaciones muy grandes porque hacen que la figura se ensanche. Las aplicaciones pequeñas o no colocar aplicaciones esterilizan la figura, entonces se ve mucho mejor. Aquí si se dan cuenta que yo no dejé muchas aplicaciones para que no se vea, la persona no se vea ancha. Y bueno, entonces voy a poner las otras aplicaciones al otro lado para que ustedes vean más o menos cómo lo hice. No me paso aquí a este otro lado. Bueno, yo aquí tengo unas aplicaciones que van completas, son aplicaciones largas. Esta es la de atrás, esta es la de adelante. Esto yo lo hice muy sencillo, ustedes ya usarán otras aplicaciones, lo que tengan, ¿no? Yo también estoy usando lo que tengo. Ok, esta aplicación yo la puse aquí. Esto tienen que asegurarse de que quede par, que los dos lados queden iguales. Entonces, como lo estamos haciendo con alfileres, es fácil ir mirando, o sea, ponemos las aplicaciones con los alfileres y nos podemos alejar un poquito y mirar si queda bien, si está nivelado, si tenemos que correrla un poco y ahí lo vamos acomodando. Esto requiere maniquí, chicos. Estos vestidos de novia requieren maniquí. O no sé, ustedes quizás no sé cómo más lo pudiéramos hacer porque es difícil cuando no tenemos un maniquí porque no podemos tener la idea completamente clara, ¿no? Entonces puede ser un poco más complicado, pero bueno, si no tenemos, pues no tenemos, ¿no? Tampoco es que no lo podamos hacer, sino que el tener maniquí facilita, ¿no? En este caso, que podemos ir mirando. Entonces es simplemente así. Esto después va cosido a mano. El cuerpecito va cosido a mano. Y que las costuras no nos pasen al forro, ¿no? Que no se nos vayan a notar por el lado del forro. Entonces, bueno, yo ahí tengo eso. Ya entro a poner esta otra. Como la tengo aquí. Está un poquito ladeada hacia afuera. La pongo de la misma manera. Así. No me hago muy hacia allá para no atravesarme en la cámara, pero aquí estamos mirando, es como la idea, ¿no? Pero sí, esto es muy importante, que tenemos que asegurarnos de que el otro lado esté igual, que no nos vaya a quedar diferente. Está más o menos así. Yo ya después voy a entrar a coserlo a mano porque ya no lo puedo llevar al maniquí, a la máquina, porque es muy grande y se me puede romper. Y la verdad no quiero que se me rompa. Me parece tan lindo que me daría pesar que se me dañara, me daría mucha tristeza. Entonces así más o menos. Aquí estoy usando estas flores grandes porque el modelo más o menos tiene así flores grandes, pero ya nosotros podemos usar otra cosa, lo que tengamos o lo que hayamos comprado para el vestido, ¿verdad? Depende ya lo
es de cada modelo. Ok, aquí tengo esta otra aplicación grande que la voy a usar para la cintura. Así se va viendo más o menos. Aquí a esta parte le puse una aplicación así. Entonces aquí se la voy a volver a poner. Entonces, bueno, la parte de atrás queda así. Si ven que se ve muy linda esta parte. Aquí esta aplicación yo la puse cubriendo el cierre, lo que quiere decir que yo voy a coser este lado de la aplicación del cierre para abajo y este lado, y esta parte la voy a dejar abiertica, y después le puedo poner un brochecito de presión y como para tapar, o sea, tapando el cierre para que dé la impresión de que no hay cierre. Entonces ese es el objetivo de este, ¿no? Y bueno, y esta parte así. Esta aplicación, como la cosimos solamente en esta tela, pues ella va a ir metiéndose entre los pliegues aquí como si fuera la misma tela, ¿no? Ok, aquí voy a poner esta aplicación. Miren qué bonito se ve el hombro. Se ve muy bonito. Hasta ahí esta parte completamente sin nada, pareciera que no hubiera nada. Entonces, y fíjense que yo he mantenido el stitch, el pespunte que le hice al vestido, lo he mantenido hasta el final, miren, porque eso me permite que no se me vaya a estirar esa tela. Entonces, mucho cuidado, no vayan a quitarlo, no vayan a cortarlo, porque se nos puede dañar el vestido. Especialmente porque esta tela es muy pesada, entonces estarla manipulando así con esa telita tan frágil, se nos puede romper, por más cuidado que queramos tener. Así, miren qué hermoso se ve. Y ahora vamos a ver la manga, más o menos como fue que hicimos la manga. Creo que la hice así. Para cuando vamos a decorar el vestido, ya tenemos que haberlo probado, ya tenemos que estar seguros de que no hay que hacerle ningún ajuste, ningún arreglo, porque qué tal si estamos decorando esto y después la señora se prueba el vestido y resulta que le quedó ancho y que tenemos que cogerle al costado. Entonces tenemos que entrar a desbaratar, es doble trabajo. Entonces tenemos que habernos asegurado del largo, tenemos que, una cosa, si el vestido, estas son cosas que uno aprende de tanto hacer vestidos de novia. Si el vestido quedó largo, el largo nos falló por alguna razón, porque puede pasar, especialmente porque tiene la crinolina, en esto aquí cualquier cosa puede pasar. Entonces si el largo nos falló, pero ya hemos hecho todo ese trabajo de ponerle el mohair al final, que es bastante trabajo, especialmente a mí no me costó nada porque es una pieza pequeña, pero ustedes cuando es un vestido, una talla, un tamaño real, tiene muchísimo trabajo. Entonces lo corregimos de la cintura, especialmente este vestido que tiene pliegues atrás, lo corregimos de la cintura, y al subirle nos va a quedar un poco más ancha la cintura, entonces no hay problema, podemos meterle un poquito, profundizarle un poquito a los pliegues. Entonces, si ven, esas cosas las vamos aprendiendo a hacer, no es tan grave y lo podemos solucionar, y puede pasar. Entonces, para que vayan a ir sabiendo, pero entonces es indispensable que el vestido ya esté completamente probado y aprobado por la clienta, que ese día que la clienta se fue a probar, lleve el brasier que va a usar, si va a usar brasier. En este caso pues no va a usar brasier, pero ya al vestido le hemos puesto boning. Yo les expliqué que yo al mío no le pude poner porque el boning es muy ancho para mi vestido pequeñito,
pero ustedes o nosotros cuando lo hacemos en tamaño real debemos colocarle, o también podemos meterles unas copas en medio del forro y la tela de arriba para que forme mejor, pero que la novia no va a poder usar brasier, ¿verdad? Entonces ese día pues ya tenemos que tener definido y claro lo del brasier, tenemos que la novia debe llevar los zapatos justos, los zapatos que va a usar ese día, entonces para que después no vayamos a tener cambios o complicaciones con el largo. Ok, ahora otra cosa que yo no he hecho aquí en esto es que tenemos que hacerle ¿cómo es que le llamamos en inglés? En español como una cadeneta, esas cadenetas que hacemos con hilo, que trenzamos así que hacemos con hilo, tenemos que hacerla en cada costura alrededor de la falda, a unos 15 centímetros del orillo hacia arriba, una cadeneta de un ancho, puede ser de 2 centímetros, de aquí a aquí, o sea, en medio de estas dos va a haber una cadeneta de 2 centímetros para que nos mantengan todas las telas, las faldas en el mismo lugar, para que no empiece una a irse para un lado y la otra para otro, y si el orillo, el largo, la parte de abajo no se nos va a ver bonita, porque obviamente el largo de la falda varía en cuanto en referencia al costado o al delantero o a la espalda. Entonces tenemos que hacerle en cada costura, yo aquí no se las he hecho, tengo que hacerle una cadeneta aquí, una cadeneta aquí, cosiendo las dos. Si la falda tuviera más piezas, más layers o más, porque a veces para los vestidos de novia yo les he dicho que usamos 4, 5, 6, 7, hasta 12 faldas cuando son en turno, así una encima de la otra. Entonces tenemos que hacerle a todas cogiendo una por una, para que no se nos desordene la falda y no se nos vaya a ver así como que así todo loco, para que la falda siempre mantenga que la novia baile, la novia camine y la falda siempre se mantenga impecable, se mantenga abierta, se mantenga organizada, ¿no? Entonces eso es bien importante, lo de las cadenetas. Ok, entonces, bueno, yo aquí voy a terminar mi manguita, esta manguita aquí. Yo tenía unas piezas de lace, es esto, torchón creo que le llamamos en nuestro país. Entonces simplemente fui sacando aplicaciones, fui combinando. Aquí tengo dos clases de torchón diferentes, y bueno, para poder lograr ya ustedes después entran a jugar, ponen a volar su imaginación a ver el sentido de la decoración a donde nos lleva. Ok, aquí voy a poner una florecita, la voy a sacar de aquí. Algo así. ¿Se dan cuenta? Esto es lo más sencillo, la verdad, de la hechura del vestido. Aquí vemos que la aplicación tiene, el vestido tiene unas aplicaciones aquí como a la altura del codo. Entonces ahí se las estoy poniendo. Algo así. Y bueno, chicos, yo creo que básicamente este es el resultado. Esto es lo que les quería explicar, los detalles acerca de la decoración. Voy a tomar la cámara y voy a acercarme un poco más para que ustedes puedan ver bien los detalles, cómo quedó, para que vean que sí se puede hacer, para que vean que no es tan complicado. Es simplemente cuestión de concentrarnos y de estar muy enfocados en lo que estamos haciendo.
Y bueno, algo así. Entonces, ok, yo voy a tomar la cámara y voy a hacerles unos acercamientos para que ustedes puedan ver exactamente cómo quedó. Yo quedé muy contenta con el resultado, espero a ustedes les haya gustado, de verdad que lo hice con mucho cariño y lo hice así en 3 pasos, como en 3 partes, para que lo pudiéramos apreciar mejor y yo no tenía que omitir tantos detalles. Y bueno, chicos, entonces voy a tomar la cámara, los acercamos y para que ustedes lo puedan ver con más tranquilidad. Bueno, entonces aquí estamos, miren nomás. Fíjense cómo está el escote, si se dan cuenta la costura que yo le pasé ahí permanece. Miren qué lindo. Esta es la parte del orillo como está cosida. Sí. Parte de la espalda. Aquí hice como grupitos de 3 aplicaciones, como ramitos. Los pueden decorar de diferentes maneras ustedes, como les parezca mejor. Y bueno, este es nuestro resultado final. Así nos debe quedar el vestido de novia, solo que en tamaño real. Parte del puño, la manga, miren qué linda. Ok, chicos, entonces aquí hemos llegado a la parte final de este tutorial y de este grupo de tutoriales, valga la pena la redundancia. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan me la pueden dejar y yo con gusto les aclararé. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, un abrazo a todos, los quiero mucho.